¿Qué tal, chicos? Buenos días, les saluda el profesor Henry y el día de hoy vamos a tener como tema a los ángulos, ¿no? Y para darnos una idea un poquito de ángulo, vamos a observar el siguiente gráfico que está en movimiento acá, ¿no? Donde vemos que tenemos dos rayos, ¿no? Que uno está de alguna manera en una posición fija y otro que se va desplazando, ¿no? Entonces, ese desplazamiento llega a formar un ángulo, ¿no? Lo que se está formando es un ángulo. Bien, entonces, nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Estamos en el libro de geometría, presten mucha atención. Bien, chicos, entonces vamos a empezar definiendo lo que es un ángulo. Y me dice arriba que el ángulo es la abertura de dos rayos que tienen el mismo origen, o sea que van a partir de un mismo punto. Ya, por ejemplo, acá tengo un rayo, miren, ahí está. Acá tengo otro rayo. Ahí están los dos rayos y los dos nacen del mismo punto. Ya está, a este punto le vamos a llamar O, ya porque es el origen, y a este rayo lo vamos a completar con la letra A. Esto es un rayo OA. Y el de acá le vamos a poner B, este es el rayo OB. Ya, entonces ahí están los dos rayos que nacen de un mismo centro o inicio o punto, y lo que forman acá, ¿no? Esta abertura se llama ángulo. Entonces miren, acá lo voy a pintar de rojito, lo voy a representar, ¿no? Este es un angulito y le voy a llamar, ¿qué ángulo? Le voy a llamar alfa, el ángulo alfa. Este es un símbolo griego que se llama alfa. Muy bien, entonces ya saben cómo se forma un ángulo, ¿no? Por la unión de dos rayos que nacen de un mismo punto. Ahora, como ya conocemos, ¿no? Vamos a especificar acá los elementos de ese ángulo. El vértice es el origen, ¿de dónde nace el ángulo? ¿No? En este caso en el ángulo, ¿cuál es? El origen es O, ¿no? Ahí está la O. Y los lados de ese ángulo serían OA y OB. Tengo dos lados, OA y OB, que son esos rayos, ¿no? Son los rayos. Muy bien, pero aparte tenemos la notación. ¿Cómo leemos, no? Si me dan ¿no? en forma escrita, ¿cómo se puede leer? De esta manera, miren. Acá está. Esta es una representación pequeñita del ángulo, ¿no? Que me dice ángulo AOB. Entonces, ¿cómo se lee? Ángulo AOB. Esta lectura, si yo la encuentro en el libro, se va a conocer como ángulo AOB. Pero si le ponen M adelante, sería la medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB. En este caso, en el gráfico que está acá arriba, ¿cuál sería la medida del ángulo AOB? ¿Cuánto vale ese ángulo? En este caso valdría alfa, ¿no? Entonces acá le pongo igual a alfa. Continuemos. Lectura de ángulo, ¿no? Como ya vimos ¿no? En la hoja pasada, en la hoja anterior, por ejemplo, acá tengo este ejercicio y me piden leer. ¿Cómo leería este ángulo de acá? Este sería el ángulo, ¿no? La medida del ángulo AOB sería igual a 40 grados. Ah, importante, los ángulos se miden en grados, específicamente en grados sexagesimales, ¿ya? Entonces cada medida va a ir acompañado de una bolita, cada número va a ir acompañada de una bolita que significa grados. Importante, ¿ah? En este caso es la medida del ángulo AOB es igual a 40 grados. A ver, otro ejemplo. Ahí está, me da el ángulo MON, ¿no? MON es el ángulo. Y me dice que adentro vale 23, ¿no? 23 grados. Entonces, ¿cómo lo pondría? La medida del ángulo MON es igual a 23 grados. Muy bien, vamos a continuar. Y vamos a hablar de la bisectriz de un ángulo. ¿Ya qué es la bisectriz de un ángulo? Y me dice que es aquel rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, si yo tengo un ángulo, cualquier ángulo que tenga, si yo trazo un rayo, va a ser bisectriz, sí y solo si parte al ángulo inicial en dos partes iguales, ¿ya? Sí y solo si parte en dos partes iguales, ¿ah? Por ejemplo, acá tengo el ángulo AOB, este es el ángulo AOB. Y yo trazo un rayo, ¿ya? Voy a trazar un rayo, ahí está, miren, ahí está, el rayo es OM, el rayo es OM. ¿Cómo o cuándo cumpliría cuándo sería bisectriz? Si es que la medida de acá
del AOM, en este caso, AOMM, es igual a esta medida de acá, MOB, ¿ya? Entonces ya saben, es bisectriz cuando un rayo parte a un ángulo en dos partes iguales. Entonces, si parte en dos partes iguales, esta medida de acá, esta de acá y esta de acá son iguales. Si acá yo le pongo 10, acá valdría 10. Si acá vale 20, acá valdría 20. Si acá vale 50, acá valdría 50. En este caso, como no conocemos los valores, si yo le llamo alfa por acá, acá también sería alfa. Y esa es la condición para que sea bisectriz, que tiene que haber un rayo que parte en dos partes iguales a un ángulo. Y se lee así, ¿no? La medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Chicos, muy bien, continuemos. Y ahora vamos a ver lo que son la clasificación de ángulos, ¿no? Los tipos de ángulos que vamos a conocer, presten mucha atención, son los siguientes. Según la medida de sus ángulos, ¿ya? Según la medida de sus ángulos, vamos a tener estos de acá, ¿ya? Tengo un ángulo agudo, ¿qué me dice el ángulo agudo? ¿No? Que el ángulo formado va a ser menos de 90 grados. Menos de 90 grados, ¿no? Esa es la condición de un ángulo agudo, que su ángulo es menos de 90 grados, ¿no? Luego sigue el ángulo recto. Y el ángulo recto es aquel que su medida es de 90 grados. Esto es exacto, ¿no? Acá mide 90, por ejemplo, el anterior puede ser 40, 30, 25, 15, 8, 10, hasta 89. No puede llegar a 90. Cuando llega a 90 se le llama ángulo recto, ángulo recto. Luego tenemos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que se abre más. En este caso mide más de 90 grados y menos de 180. Esa es la condición. Mide más de 90 pero menos de 180 grados, ¿ya? Y por último tenemos al ángulo llano, que no es con la unión de dos rayos, miren, ahí está, y esa medida de este ángulo es 180 grados. Ya, entonces tengo esos cuatro ángulos para aprendérmelo: el ángulo agudo, que es menor de 90, en recto, que mide 90 grados, el obtuso, que es mayor de 90, menor de 180, y el ángulo llano, que es exactamente 180 grados, ¿no? Esto es importante para los ejercicios. Puede haber ejercicios que me dicen tengo un ángulo recto, tengo un ángulo llano, tengo un ángulo agudo, ya saben cómo son sus medidas, ¿no? Entre qué rangos va. Continuemos. También tengo la clasificación según la posición de sus lados. Y según la posición de sus lados son las siguientes, miren. Tengo a los ángulos adyacentes. ¿Qué significa que son adyacentes? Que están a su costado, están a su ladito, ¿no? Este es un ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa, y pegado a ese ángulo alfa hay otro ángulo beta. Facilito, ¿no? Pegado al ángulo alfa hay otro ángulo beta. Tienen un lado en común. En este caso el lado en común es el de acá, miren. Este de acá es el lado en común. Luego tengo los ángulos consecutivos, ¿no? Que es parecido a los adyacentes, ¿no? Donde tengo varios ángulos, ¿no? Se pueden formar bastantes ángulos. Y por último, tengo a los ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Si yo tengo acá, miren, acá hay un punto de origen, acá tengo un ángulo, acá tengo otro ángulo, hay varios ángulos en total acá. Ya van a ser la misma medida, miren. Esto de acá, este ángulo de acá que se forma, va a ser igual a este ángulo de acá, porque son opuestos por el vértice. Y lo que está acá arriba, que no está nombrado, o que lo voy a nombrar, a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a cambiarle de color. Por ejemplo, yo le puedo llamar a este ángulo, le puedo llamar beta. ¿Ya? Beta. Y acá, el que está abajo también va a ser igual, va a ser beta también. Ya le llaman congruentes, ya porque bueno, tienen denominaciones, ¿no? Ángulo A o B, ya, pero vienen a ser iguales, ¿no? Alfa, alfa, beta, beta. Son ángulos que tienen la misma medida. Ya chicos, vamos a continuar con los ejercicios. Nos estamos viendo, cuídense.